El 26 de febrero del 2025 se encontraron los cuerpos sin vida del actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Los cuerpos fueron descubiertos por trabajadores del residencial donde ambos vivían en Nuevo México, luego de que estos vieran a través de la ventana el cuerpo de Betsy tirado en el suelo. Luego de haber inspeccionado el área, se descartó de manera prácticamente inmediata la posibilidad de que pudiera haber una mala jugada o que las muertes hayan sido producto de violencia o algún altercado debido a que no habían indicios de forcejeos, todo estaba en perfecto estado, no habían señales visibles de violencia, pero al descubrirse 2 personas fallecidas y también un perro, fue inevitable que se abriera una investigación para intentar darle sentido a toda la situación y sobre todo tener respuestas. Lo que más llamó la atención de todo esto es que ellos tenían semanas que habían fallecido y nadie se había dado cuenta qué tan aislados estaban Gene y su esposa de la sociedad, qué estaba pasando en sus vidas, que nadie se dio cuenta que ellos no estaban, no tenían ningún familiar cercano, no tenían amigos, qué estaba pasando en la vida de estas personas millonarias que fallecieron y nadie los echó de menos. Hola, bienvenido a mi canal, estamos de vuelta, espero tener contenido en una base un poco más constante, obviamente en unos meses cuando dé a luz voy a hacer otra pausa nuevamente porque tengo que atender una criatura y adaptarme a un nuevo estilo de vida y no sé cómo va a ser la mecánica para hacer nuevos videos, pero no es que me voy a desaparecer de YouTube ni nada, o sea, YouTube sigue y obviamente yo voy a buscar la forma de adaptar mi vida y mi nueva etapa y mi nueva transición a ser madre para que podamos seguir teniendo contenido. Te tengo que recordarte que te suscribas porque he perdido muchos suscriptores debido a mi ausencia, claro, y que des like a este video, lo compartas para que el algoritmo ya entienda que estoy de vuelta, lo muestre a más personas y obviamente podamos seguir creciendo juntos, como siempre te digo. Sin más rodeos, vamos a la historia de hoy que está muy interesante, no es tan larga realmente, pero tiene sustancia y creo que va a generar conversación, así que necesito que en los comentarios me digas qué piensas de esta historia. Como dije al inicio, vamos a hablar de la vida de Gene Hackman y su esposa, quienes fallecieron a inicio del 2025. Esta es una historia que fue bastante conocida, se habló mucho de eso en los medios. Realmente llegué tarde a la conversación, pero por motivos que ya conoces no pude hacer video y no quería dejar de tocar este tema porque realmente fue impresionante. O sea, yo veía las noticias y yo no podía creer lo que yo estaba viendo, no necesariamente porque yo era súper fan del actor, porque no era el caso, sino por cómo se dio todo y el escenario tan triste bajo el cual estas personas fallecieron, lo que ha sucedido después y cómo todavía la familia está en una disputa. Es una locura. Vamos a primero desglosar quiénes son los protagonistas de esta serie, ¿no? Gene Hackman. Su nombre completo es Eugene Alden Hackman. Él nació el 30 de enero del año 1930 en San Bernardino. Hijo de Eugene Ezra Hackman y de Lydia Gray Hackman. Gene tenía un solo hermano que era 12 años menor que él, llamado Richard. Él tuvo una infancia un poco complicada porque su familia debía trasladarse mucho de una ciudad a otra, principalmente por cuestiones de trabajo de su padre. Por ese motivo, porque tenían que trasladarse mucho por la inestabilidad, durante una larga temporada Gene se crió con su abuela materna y ahí fue donde él pasó mayor parte de su infancia. Y de ahí entonces empezó el ambiente de inestabilidad de la familia, lo que terminó dando como resultado el divorcio de los padres de Gene. A partir de los 13 años y hasta los 16, Gene vivió con su madre hasta que decidió aplicar para ser parte de los Marines de Estados Unidos. Él tuvo que mentir sobre su edad porque todavía a esa edad no era permitido que él se enlistara para el ejército, pero logró con ayuda poder ingresar y él incluso estuvo sirviendo un tiempo en China hasta el final de la Revolución Comunista del año 1949. Después de un tiempo y obviamente después de finalizada la revolución, entendía que servir no era lo de él y que esa vida no le gustaba a pesar de que lo hizo voluntariamente, pero decidió retirarse. Cuando él dejó el ejército, regresó a Estados Unidos y empezó a estudiar periodismo, tal vez influenciado por su padre porque eso era lo que hacía su papá. También decidió estudiar actuación en Pasadena Playhouse, California, donde realmente se le dijo que él no tenía futuro en la actuación y no lo motivaban, los maestros y sus compañeros no lo motivaban a continuar en la actuación porque decían que él no era buen actor, pero él entendía que sí y le gustaba. Sin embargo, él tenía que vivir, tenía que alimentarse y como según todos los que estaban a su alrededor, él no tenía un futuro prometedor, él debía trabajar en lo que apareciera. Así que trabajó mucho tiempo como conserje, como portero en hoteles, limpiando cocinas, lavaplatos, en cualquier tipo de trabajo de menor escala que le permitiera poder conseguir ingresos de manera rápida. Él narra que esa fue la etapa de su vida más difícil porque le tocó hacer trabajos que eran verdaderamente
verdaderamente desagradables y que en varias ocasiones se llegó a topar en la calle con personas que lo conocían de su época como marín. Entonces, después de verlo en el ejército, verlo como portero en un hotel o limpiando platos, para él era humillante. Él entendía que debía continuar en la actuación y con lo que generaba de sus ingresos, aparte de sustentar a su familia, que en un momento te voy a hablar de eso, él también seguía pagando clases de actuación. Él logró tener algunos papeles pequeños en obras independientes hasta que en el año 1967 por fin pudo tener un papel que lo catapultó al éxito. Él estuvo en la película de Bonnie and Clyde. Yo no sé si ustedes han visto esa película, es un clásico, a mí me encanta. Y él interpretó a Burke Barrow. Ese fue su primer papel importante y adivinen qué, fue su primer papel importante y le valió una primera nominación al Oscar. Repito, primer papel importante, y con su primer papel importante él ganó una nominación al Oscar. Aquel que decían que no era un buen actor, que no tenía un futuro prometedor, bla, 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 en su primer papel importante en el cine se ganó una nominación al Oscar. A partir de ahí, el resto fue historia. Ya no tuvo que trabajar más nunca como portero, no tuvo que hacer trabajos de limpieza jamás, porque ya empezó a ser reconocido. O sea, tú ganarte una nominación al Oscar es tú llegar a la meca, donde tú tenías que llegar. Eso le abrió las puertas para poder interpretar otros papeles y obviamente tener trabajos más estables. Debutó en Broadway, estuvo en varias obras y en el 1971 estuvo en una película llamada The French Connection, donde él interpretó al detective Popeye Doyle. Esa actuación hizo que Jean ganara su primer Oscar en 1971, unos pocos años después de haber debutado en el cine. No tenía ni 10 años en la industria y ya se había ganado un Oscar. Obviamente, después de haber ganado el Oscar, todo lo que tenía eran papeles grandes y él estaba bajo la lupa porque todo el mundo admiraba a este actor. De 1972 al 1974 estuvo en The Poseidon Adventure. En 1978 estuvo en Superman, donde interpretó a Lex Luthor. Ganó otra nominación al Oscar por la película Mississippi Burning, y todo esto hizo que para el final de los 80s ya Jean era un actor respetado, validado por el público. Tenía papeles secundarios en algunas películas porque a él literalmente le daba la gana, porque todo lo que él le solicitaban hacer eran protagónicos. Ya él podía decidir en qué trabajar y en qué no trabajar, porque era un actor de la lista A. Para 1992 ya había ganado su segundo Oscar, participó en múltiples películas hasta 2004, que fue el último año en donde él estuvo en el cine. Haciendo un recuento de sus galardones más importantes, Jean ganó 2 premios Oscars, 4 Globos de Oro, ganó premios BAFTA, SAGs y otros reconocimientos que hicieron que fuera un actor consagrado y de gran valor. Es considerado uno de los mejores actores del siglo XX y los críticos de cine lo que dicen es que él era un actor tan versátil que no se le podía encasillar en un solo papel o en un solo tipo de papel. Yo no sé si ustedes se fijan que hay muchos actores que son recordados por una película, que a pesar de que hagan 1000 películas, son recordados por un papel en específico. Eso no le pasó a Jean. En 2004 decidió retirarse, pero también decidió explorar otras áreas y por eso decidió también escribir. Publicó varias novelas entre 1999 e inicios de los 2000. Oficialmente anunció su retiro en una entrevista con Larry King el 7 de julio del 2004, diciendo que sus proyectos en el cine habían terminado. Ya realmente él no era joven, o sea, él tenía 74 años para ese entonces, ya había tenido una vida bastante sólida en la industria. Él no empezó joven como actor, realmente él empezó pasado sus 30 años. A partir de ahí fue poco lo que se le pudo ver en público y creo que por eso mi generación conoce poco de él, porque realmente ya desde el inicio de los 2000 se había retirado. A pesar de que vivió una vida bajo perfil, sí tuvo una vida personal y un poco de picante, ¿no? De controversia. Cuando él empezó su carrera, allá por allá, cuando regresó de los Marines, estudió periodismo y trabajaba lavando platos, él tenía una esposa. Se casó en 1956 con una mujer llamada Faye Maltese. Me disculpan si no lo pronuncié bien, pero con esta mujer él tuvo 3 hijos, Christopher, Elizabeth y Leslie. Y ella fue básicamente la mujer del proceso para él. Ella fue la que lo acompañó durante todo el tiempo que él tuvo estos trabajos en donde prácticamente no ganaba dinero. Mientras él trabajaba, ella cuidaba a los niños. No tenían buena vida al inicio porque estaba intentando abrirse camino en Hollywood. Ella estuvo casada con Hackman durante 30 años, desde 1956 hasta 1986. Se conocieron, como les dije, antes de él alcanzar la fama. Sin embargo, cuando él llegó a la fama fue que iniciaron los problemas en la relación, porque a ella no le gustaba la exposición, no le gustaba esa vida, y aparte de
Hackman tenía que ausentarse mucho tiempo porque tenía que ir a rodajes de películas constantemente en otras ciudades, luego a premieres, y se presume que existieron problemas de infidelidad, lo que eventualmente provocó la ruptura del matrimonio. El mismo Hackman admite que él no estuvo presente en la crianza de sus hijos y que realmente él fue un padre ausente, que él no tuvo una buena relación con su esposa y mucho menos con sus hijos, y que quien más sufrió esa situación fue su hijo mayor, Christopher. Si ustedes van anotando, les va a ir diciendo por qué él murió solo. Luego del divorcio, Maltese nunca más se volvió a casar, se dedicó a criar a sus hijos y luego a vivir su vida tranquila en Estados Unidos con sus nietos y demás. Por algún motivo ella sí entendía que Jean era su gran amor, pero que no estuvo destinado a ser. Ellos no tuvieron una buena relación tampoco después del divorcio. Sin embargo, públicamente Jean nunca emitió ningún comentario negativo respecto a su ex esposa, pero sí decía que fue un mal esposo. O sea, él reconoció que fue un mal esposo y que la relación no fue buena. De los hijos de Jean no se sabe mucho porque los tres escogieron llevar una vida privada. De quien más se sabe, su hijo mayor, Christopher, se dedicó a hacer trabajos de producción, camarógrafo y dirección de cine, siguiendo un poco los pasos de su padre. Sus hermanas, Elizabeth y Leslie, no se sabe nada de ellas, ni qué estudiaron, ni nada, porque viven una vida totalmente apartada de la luz pública. Se sabe que Elizabeth se dedica a trabajar como educadora y ofrecer servicios sociales, y Leslie se presume que trabaja en la industria de la moda, pero no se sabe mucho. En 1991, él se casó con Betsy Arakawa después de haber tenido 7 años de relación. Betsy nació el 15 de diciembre del año 1959 en Hawái. Era de ascendencia japonesa, pianista desde pequeña, le gustaba mucho también la arquitectura, las artes, y se dedicaba básicamente a eso, trabajos de diseño y todo lo que tenía que ver con el mundo del arte. Conoció a Jean en un gimnasio, ella trabajaba en ese gimnasio como asistente, y ahí fue que empezó la relación. Ella tenía 32 años para el momento del matrimonio en el año 1991 y Jean tenía 61. Emprendieron juntos, fundaron una tienda llamada Pandora Store, no Pandora la de los Charms, no, nada de eso, es una tienda dedicada a diseño de interiores, y lo hicieron en Santa Fe, Nuevo México, que fue donde ellos decidieron vivir y donde estuvieron hasta sus últimos días. Realmente ellos vivieron una vida muy retirada de la luz pública, no tuvieron hijos. Amor, te cuento que en el año 1995, poco tiempo después de la boda, Jean hizo un fideicomiso en donde él designaba a Betsy como la única beneficiaria de toda su fortuna en caso de que él falleciera. Esto fue en el año 1995. 10 años después, en el 2005, Jean modificó todo su testamento, dejando toda su fortuna a Betsy y sin mencionar en ningún lugar a sus hijos, sin dejarles nada, ni siquiera una parcela lejísimo por ahí en un monte. No les dejó absolutamente nada. Y se dice que eso inició la fricción, por así decirlo, final entre Jean y sus hijos. Él fue un padre ausente, o sea, tú no estuviste conmigo en mi infancia, tienes una fortuna, tienes dinero, no es que tú eres el hombre más rico del mundo, pero tienes dinero y ni siquiera me incluyes en tu testamento, corazón. Está muy fuerte. Y más si él reconoce que él fue responsable del distanciamiento. Probablemente desde ese entonces él no hablaba con sus hijos, y si tenía algún tipo de conversación era probablemente muy mínima. La última vez que Betsy y Jean fueron vistos juntos fue en el 2003 en los Globos de Oro. En esa premiación, Jean recibió un reconocimiento y Betsy lo acompañó. Desde el 2003 no se les volvió a ver público, o sea, a ser fotografiados, porque obviamente seguro salieron al mundo, obvio, pero no fueron fotografiados otra vez hasta el 2024, donde fueron captados en marzo específicamente del 2024 en Santa Fe, Nuevo México, saliendo de un restaurante. Para ese entonces, Hackman tenía 94 años, ya usaba bastón y se le veía bastante débil. Betsy era su soporte, se notaba que ella era quien lo guiaba y quien era que lo estaba cuidando. Esta es la última vez que se les vio a ambos juntos, hasta 2025, específicamente el 11 de febrero del 2025, cuando Betsy realizó algunas diligencias, incluyendo buscar a su perrita en un veterinario. Si notan, les dije que la última vez que ellos fueron vistos juntos fue en 2024, y esto fue después del COVID. Se dice que luego del 2020 realmente ellos cortaron la relación con todo el mundo. No se sabe con detalles, pero sus amigos reconocen que luego del 2020 ellos cortaron la relación con todos y prácticamente no salían de su casa. De esa forma llegamos al 26 de febrero del 2025, que fue el día que los cuerpos
de Betsy y Jean fueron hallados sin vida en la residencia de ambos. Uno de los trabajadores que proveía servicios a la familia había identificado que desde hace varios días ellos no respondían al llamado, o sea que él iba a la casa a hacer seguro el trabajo que hacía frecuentemente y que nadie le abría la puerta. Eventualmente esto le preocupó, él decidió ir a ver por una de las ventanas de atrás porque la casa tenía como si fuera una vista panorámica, entonces tenía ventanales bastante grandes y fue así como él pudo identificar desde una de las ventanas el cuerpo de Betsy tirado en el piso. Y entonces él llamó al 911, las autoridades acudieron a la casa y cuando entraron vieron el cuerpo de Betsy y luego de inspeccionar la casa encontraron en otra habitación el cuerpo de Jean sin vida y también el de uno de sus perros. Habían 2 perros más, pero no es, el perrito que falleció estaba en una jaula porque había tenido una cirugía recientemente, entonces lo tenían aislado de los demás perros y por eso ese perrito había fallecido porque nadie le estaba dando comida ni nada. Los cuerpos fueron trasladados para la oficina forense con el propósito de realizarle las autopsias y todos los estudios del lugar y lo primero que se hizo fue que se propuso la teoría de que ambos habían fallecido por intoxicación por monóxido de carbono. Luego de que se estudiara el área y se hiciera la autopsia y demás, se determinó que esa no había sido la causa de muerte. Las autoridades se contactaron con los hijos del actor y ellos les dijeron que tenían tiempo, meses, sin hablar con su padre, lo que levantó entonces bastante curiosidad de todos nosotros, yo creo, de todos los que estábamos siguiendo la noticia. Empezó una investigación para intentar determinar qué había pasado y en qué fecha específicamente habían fallecido tanto Betsy como Jean. Se empezaron a rastrear las llamadas telefónicas de los teléfonos de Betsy y Jean, en donde se identificó que el 12 de febrero ella había realizado algunas llamadas, por lo que para el 12 de febrero ella todavía tenía vida, considerando que la última vez que se le vio fue el 11 de febrero. Betsy había llamado a un centro médico para una consulta porque ella se sentía mal de un aparente resfriado. Ella llamó básicamente para que le dieran un tratamiento por teléfono, para que le indicaran algo, pero su doctor le dijo que eso no podía ser posible debido a que él debía verla, que él debía consultarla para entonces luego poder indicarle algún tipo de medicamento. El doctor que conversó con ella dice, ella llamó y describió algo de congestión, pero no mencionó ninguna dificultad respiratoria o dolor en el pecho. Ella inicialmente había programado una cita para el 12 de febrero, pero la canceló el día 10, indicando que necesitaba cuidar de su marido. O sea, ella se sentía mal. Se sentía muy mal desde hace días, pero como debía cuidar a su esposo, canceló la cita. Sin embargo, canceló la cita el día 10, una cita que era para el día 12, pero el mismo día 12 ella estaba llamando desesperadamente porque ella necesitaba ayuda. Ese mismo día en la tarde, la oficina de la clínica volvió a llamar a Betsy, intentando como reprogramar la cita porque entendían que ella realmente necesitaba la consulta y ella no volvió a contestar. Por ende, se presume que ella falleció el 12 de febrero en horas de la tarde o el mediodía. O sea que cuando ella estaba conversando el 12 de febrero en la mañana, aparentemente ya ella estaba prácticamente muriendo. Luego de varios días investigando la realización de las autopsias y todos los informes toxicológicos del lugar, se hizo una rueda de prensa porque obviamente se estaba esperando que se diera respuesta a qué había pasado y se llegó a la conclusión de lo siguiente. Efectivamente, Betsy falleció el 12 de febrero por una enfermedad llamada hantavirus o hantavirus. Esta es una enfermedad que se transmite puntualmente desde roedores. Se había infectado con esta enfermedad. Es una enfermedad grave que necesita tratamiento inmediato que ella no tuvo. Se estima que Hackman falleció días después, el 18 de febrero, solo y probablemente sin haber estado consciente de la muerte de Betsy. Resulta que se determinó que Hackman estaba en un nivel avanzado de demencia o Alzheimer y que puede ser por eso que Betsy no quería dejarlo solo, porque él no podía valerse por sí mismo. Hackman falleció 18 de febrero y se determinó esta fecha porque fue la última fecha cuando su marcapasos tuvo actividad, inclusive mostrando actividad inusual. También se pudo determinar que Hackman tenía su estómago vacío, no estaba consumiendo la medicación que le correspondía, cosa que pudo haber provocado entonces su fallecimiento porque realmente él falleció por motivos cardíacos. No puedo ni imaginarme como qué pudo haber pasado si en algún momento él pudo ver a Betsy
muerta, si fue consciente de que ella había fallecido, si en algún momento intentó llamar pero su demencia no le permitió tomar un teléfono, si no sabía dónde llamar, si no sabía qué hacer. Los expertos en la rueda de prensa dijeron que muy probablemente él vivió algunas etapas de confusión en esos días, tratando tal vez de despertarla o de ayudarla, o tal vez estuvo demasiado abrumado para actuar, o probablemente nunca se percató de que ella había fallecido. Ellos estaban en habitaciones completamente diferentes y también se determinó que el perrito que había fallecido falleció de hambre y deshidratación. Demasiado triste. Algo que estuve viendo en una entrevista de un amigo cercano a la familia y demás es que aparentemente ellos no querían ayuda. Ella no quería que vieran a Hackman tan deteriorado y por eso ella asumió completamente el rol de cuidadora y de velar 100% por la vida de Hackman. Por ese motivo, entonces, ellos no tenían enfermeras, no tenían nadie que les ayudara y ella hacía absolutamente todo, teniendo recursos, ella hacía absolutamente todo y nadie sabía del estado real de la salud de Hackman. Pero en ese esfuerzo por intentar ocultar el estado de Hackman por algún motivo, por vergüenza o por no querer que le tuvieran pena, ella descuidó su salud y también todo su alrededor. La casa estaba literalmente llena de roedores, llena de ratas. Y en el body cam de los oficiales que fueron a la casa cuando se hallaron los cuerpos, se ve una casa que es grande, inmensa, una mansión, pero en un estado tan, que yo no lo puedo creer, todo tirado, mucho desorden, que daba espacio para estar conviviendo con ratas realmente. Y es muy triste que tal vez por ella asumir ese rol de cuidadora, quién sabe si desde el amor, entiendo que desde el amor, pero de una manera tan wow. Ella no tenía tiempo para nada, no hacía nada más que cuidarlo a él. Y probablemente de ella haber tenido ayuda, aunque sea en su casa, para que limpiaran o algo, probablemente ella estuviera viva el día de hoy. Y él también, ambos probablemente estuvieran vivos. En un artículo que estuve leyendo dice lo siguiente: en abril del 2025, las autoridades liberaron un informe de tipo sanitario ambiental del hogar de los Hackman. En este comunicado se indica que la vivienda estaba infestada de roedores, heces de los mismos y un desorden de tal magnitud que la propiedad propiciaba la proliferación de ratones en el hogar y la propagación del hantavirus. Este virus solamente afecta a los humanos y no a animales domésticos. Luego de ya haberse cerrado el caso porque se determinó la oficial causa de muerte, entonces se procedió a hacer el funeral de ambos. Fue un funeral pequeño, privado, que lo organizaron los hijos de Hackman. Ellos fueron sepultados juntos. El velorio fue, como les dije, privado, solamente con los 3 hijos de Hackman y algunas personas, tal vez algunos amigos en común. Nadie dijo discursos, ni siquiera sus hijos dieron palabras, todo fue completo silencio y la lápida no tiene nada escrito. El lugar donde ellos están enterrados tiene una lápida en blanco. Como les había dicho antes, la única heredera de toda la herencia de Hackman era Betsy, su esposa, pero Betsy falleció junto con Hackman. Entonces no queda nadie como heredero de la fortuna de Hackman. Por ese motivo, sus hijos están apelando a que se haga un cambio y básicamente poder tener acceso a la fortuna de Jean. Y a todo esto, hace tan solo 2 días de yo grabar este video, leí un artículo de que American Express y Bank of America, creo, están intentando también someter un recurso para que desde la fortuna de Jean se paguen las deudas de las tarjetas. No son cantidades alarmantes, son como $5,000 y hay una que tiene $98,000, pero parece que entre todo lo que les estaba pasando a ellos se les había olvidado pagar la tarjeta. No es que tienen una deuda abismal, porque los bancos, Dios mío, los bancos no pierden. Los bancos no dejan ni que la gente se muera bien. Pero bueno, el tema es que sus hijos están haciendo todo lo posible por tener acceso a la herencia. El motivo principal por el que ellos pueden disputar la decisión de Jean, a pesar de haber tenido un testamento que decía que todo quedaba destinado a Betsy, es en primer lugar porque Betsy falleció primero que él. Entonces, en caso de que eso ocurriera, todos los bienes quedaban destinados a una fundación o a alguna entidad benéfica, pero él falleció menos de 90 días después. Y aparte debido a la ley de sucesión, realmente sus hijos, quienes son sus descendientes, directos, pueden reclamar la herencia, a pesar de no haber estado nombrados en el testamento definitivo. Quien está al frente de todo esto es Christopher, su hijo mayor,
porque las hijas realmente no quieren nada que ver con el tema. Luego del fallecimiento de Jean se hicieron algunos reconocimientos póstumos en donde se resaltaron los logros del actor y muchos actores hablaron a favor de él, incluyendo grandes actores como Morgan Freeman, pero yo investigando realmente me impactó el hecho de que fuera un actor con tanta trayectoria, ganó 2 Oscars. Y ustedes pueden creer que ni siquiera tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Aunque obviamente tengo mis reservas con ese tema porque todo el que tiene una estrella en el Paseo de la Fama no es que no se lo merezca, pero es un trabajo de marketing y realmente se paga por eso. Pero nunca se les reconoció. Creo que lo más importante de este caso es que revela la importancia de la familia, de tú tener un sistema de apoyo. La familia sí es importante, señores. Hay gente que está dispuesta a ayudar. Pueden ayudar sus vecinos, sus amigos. Un amigo de la familia vio una entrevista y él estaba en shock. Él no podía creer nada porque él ni sabía que Jean estaba en ese estado tan delicado de salud. O sea que no hay por qué sufrir solo. No hay por qué sufrir solo, sobre todo cuando a ti te toca ser cuidador o cuidadora de una persona enferma. Eso es una cosa terriblemente triste que realmente desgasta. Me hizo pensar mucho en mi abuela porque mi abuela falleció por el desgaste de cuidar a mi abuelo, quien había tenido un derrame y ella era la que se encargaba de todo, de todo, de todo, de todo. Y eso al final la enfermó a ella y me imagino que eso fue lo que le pasó a Betsy. Ella ni siquiera era, no era vieja. Ay, qué fuerte. Yo me imagino, es que yo no me puedo imaginar como ella muriendo sola en su casa y él ahí, y entonces la perrita, y él como que sin ser consciente de que ella había fallecido. O sea, de verdad es algo que, wow. Pero, ¿qué ustedes piensan de esta historia? ¿Qué piensan de cómo pasó todo esto? ¿Qué piensan de la vida de Jean y sobre todo de su fallecimiento, que es como lo que yo creo que todo el mundo va a recordar? Ay, Dios, esto estaba como allá arribota. Mi micrófono improvisado. Espero que les haya gustado este video de regreso a mi canal. Habrán otros videos próximamente, menos trágicos, pero con un poco de chisme. Sí. Recuerda compartir este video y nos vemos en uno próximo. Chao.